Hola a todos, yo soy el doctor Esteban Daniel Mendoza, estoy como coordinador de este segundo módulo de la cátedra de clínica quirúrgica, donde vamos a ver todas las patologías más frecuentes del hígado, vías biliares y páncreas. Hoy vamos a dar la clase sobre litiasis vesicular. Esta es una de las enfermedades que más frecuentemente tiene que tratar el cirujano general y es una gran cantidad de pacientes que acuden normalmente a la consulta con nosotros. Entonces tenemos que saber muy bien sobre todo lo que implica el diagnóstico, el manejo y el tratamiento de esta patología. Para poder entender muy bien las patologías que implican a la vesícula biliar y a las vías biliares, es muy importante tener por lo menos algunos conocimientos básicos de anatomía. Sabemos que la vesícula biliar funciona como el reservorio de bilis y está localizada en la cara inferior del hígado, en la confluencia de los dos lóbulos hepáticos, izquierdo y derecho, que es conocida como la línea de Cantley, y se encuentra ubicada en los segmentos hepáticos 4B y 5. Es muy importante también tener en cuenta en esta región lo que se llama el triángulo de Calot, que es esto, que está formado por el borde inferior del hígado, por el conducto hepático común y aquí por el conducto cístico, que sería la terminación de la vesícula. Este triángulo de Calot es muy importante porque dentro de este triángulo transcurre la arteria hepática que luego da también a la arteria cística, que es la que nutre a la vesícula. Este triángulo es muy importante para el cirujano que está operando porque es importante identificar todas las estructuras del mismo para no producir ningún tipo de lesión. Siguiendo con la anatomía de la vía biliar, es muy importante que ustedes puedan grabar esta imagen para que puedan comprender la mayoría de las patologías que implican a la vesícula biliar y a las vías biliares, que vamos a estar dando en otra clase. Habíamos dicho que la vesícula biliar tiene la función justamente de almacenar la bilis que es producida en el hígado y que se libera después de cada comida para ayudar a la digestión a nivel del duodeno. La vesícula biliar por lo general tiene una longitud aproximadamente entre 8 a 10 centímetros de longitud y consta de algunas partes que hay que tener bien en claro, lo que sería el fondo de la vesícula biliar, después hablamos del cuerpo de la vesícula biliar, el infundíbulo, que también se suele denominar el bacinete de la vesícula, luego tenemos el cuello de la vesícula biliar y termina en el conducto cístico, donde están presentes estas válvulas, que es muy importante tener en cuenta porque muchas veces es lo que dificulta la canalización de este conducto cístico durante una cirugía. Es muy importante entonces esta anatomía de la vesícula biliar y sabemos que es un órgano accesorio, o sea, una vía biliar accesorio. Y es de fundamental importancia entender la disposición de las vías biliares desde el momento en donde se forma. Sabemos que la bilis se produce en el hígado y una vez que se produce todo se libera en los conductos biliares intrahepáticos. Estas vías biliares intrahepáticas después desembocan en lo que serían las vías biliares extrahepáticas a nivel del conducto hepático izquierdo y el conducto hepático derecho, que estos confluyen entre sí y forman lo que se llama el conducto hepático común. Este conducto hepático común después recibe al conducto cístico que viene de la vesícula biliar y ahí recién se forma lo que se llama el colédoco. Es muy importante tener en cuenta todas las porciones del colédoco porque después vamos a estar hablando de las diferentes patologías que pueden afectar a la misma y como les dije, tiene una explicación anatómica. La primera porción del colédoco, una vez que se forma, es lo que se llama la porción supraduodenal, que acá vemos en este corte como el duodeno está seccionado y aquí se puede ver esta porción supraduodenal del colédoco, que es bastante pequeña también. Después del colédoco pasa la segunda porción por detrás del duodeno, que sería la porción retroduodenal. La tercera porción del colédoco es la porción infraduodenal donde atraviesa la cabeza del páncreas. Es también conocida como la porción intrapancreática del colédoco. Y es importante tener en cuenta que atraviesa la cabeza del páncreas, porque después vamos a ver que eso tiene también su implicancia en las patologías, sobre todo en el cáncer de páncreas. Y la cuarta porción del duodeno, donde termina a nivel de la ampolla de Vater, es la porción intraduodenal o intramural,
donde también recibe el conducto pancreático, el conducto de Wilson, y desemboca en la ampolla de Vater. Y esto es lo que al final acá desemboca la bilis, drena la bilis al tubo digestivo para que pueda ayudar para la digestión. Entonces, no quiero que se olviden de este gráfico, de esta imagen, para que puedan entender las diferentes patologías, sobre todo cuando hablemos después de lo relacionado al síndrome coledociano. Esta es otra imagen donde podemos ver perfectamente la relación anatómica que tienen el hígado con las vías biliares, el páncreas y el duodeno. Habíamos dicho que la bilis se produce en el hígado y una vez que se produce esta bilis se liberan los conductos biliares intrahepáticos para luego desembocar en la vía biliar extrahepática. Dijimos a través del conducto hepático izquierdo y el derecho, que dijimos que confluyen y forman lo que se llama el conducto hepático común, donde recibe el conducto cístico que viene de la vesícula. Aquí la bilis se almacena en la vesícula y luego a través del conducto cístico libera en la vía biliar. Una vez que según el conducto cístico al hepático común dijimos que se forma lo que se llama el colédoco, que tenía 4 porciones. La porción supraduodenal, retroduodenal, intrapancreático y su porción intramural. Acá vemos también el páncreas, la relación anatómica que tiene con todo esto. Vemos el conducto principal del páncreas, que es el conducto de Wilson, y su desembocadura a nivel de la ampolla de Vater, a nivel del esfínter de Oddi. Y vemos también la relación con el duodeno. Entonces, ¿dónde drena toda esta vía biliar y el conducto de Wilson? A nivel de la segunda porción duodenal. Esto es muy importante, como les digo, tener en cuenta cuando hablemos sobre todo de las diversas patologías que pueden afectar tanto acá a la ampolla, a la cabeza del páncreas, las vías biliares en sí. Entonces, para que se pueda comprender bien, quiero que graben nuevamente esta imagen. Entonces, resumiendo sobre la anatomía de la vesícula biliar, podemos decir que tiene una longitud aproximadamente entre 7 a 10 centímetros. Tiene un ancho aproximado que va de 2,5 a 3 centímetros. Las paredes de la vesícula normalmente tienen un espesor entre 2 a 3 milímetros. Tiene también un volumen de 30 ml. Esta es la capacidad que tiene la vesícula biliar de almacenar la bilis. Pero ese volumen puede variar dependiendo de que si el paciente está en un ayuno prolongado o si ya comió un alimento, porque sabemos que la vesícula cuando está en ayunas se suele distender porque suele almacenar una gran cantidad de bilis que luego será liberado durante la digestión. Entonces puede llegar a tener de repente un volumen entre 200 a 300 ml. Dijimos que tienen las áreas que son el fondo, el cuerpo, el infundíbulo o bacinete y el cuello de la vesícula biliar. Ya habíamos mencionado también el conducto cístico, donde están presentes las válvulas espiraladas de Heister y tiene una longitud aproximadamente entre 0,5 a 4 centímetros. Es muy importante también tener en cuenta la fisiología de la vesícula biliar, porque sabemos que hay sustancias que actúan sobre la motilidad de la vesícula, dependiendo lógicamente de que si el paciente ingirió o no algún tipo de alimento o si está en ayunas. Y estas sustancias que actúan sobre la contracción de la vesícula, principalmente tenemos la colecistoquinina, la motilina, la secretina, las prostaglandinas, la sustancia P y la encefalina. Estos son los que predisponen o estimulan la contracción de la vesícula biliar. Y lo que producen la relajación de la vesícula biliar tenemos principalmente al péptido inhibidor vasoactivo, tenemos la somatostatina y la neuroepinefrina. Dependiendo de en qué situación se encuentre, si está en ayunas o durante la digestión, entonces se produce la liberación de estas sustancias. Eso hay que tener muy en cuenta para poder entender también después por qué se van produciendo las diferentes patologías. Entonces, para que ocurra el llenado o el vaciado de la bilis de la vesícula biliar, hay que tener en cuenta que todo está relacionado a la diferencia o al gradiente de presión. El llenado vesicular normalmente ocurre cuando la presión intravesicular es menor que la del colédoco. Esto hace entonces que la bilis, por una diferencia de presión, entre a la vesícula y se almacene ahí. Entonces, la presión intravesicular en ayuna es de 5 milímetros de mercurio aproximadamente. La presión del colédoco es de 10 milímetros de mercurio y el esfínter de Oddi 200 milímetros de mercurio. Esta diferencia en presiones hace de que la bilis entonces vaya y refuya la vesícula y se almacene ahí. Esto lógicamente cuando el paciente ingiere algún tipo de alimentos cambia. Entonces aumenta la presión dentro de la vesícula biliar
disminuye más la presión del colédoco y se relaja el esfínter de Oddi. Esto hace posible de que ocurra el vaciamiento de la bilis que está almacenada en la vesícula biliar al duodeno. Entonces, esto constantemente va cambiando este gradiente de presión de acuerdo a si el paciente está en ayunas o si consumió algún tipo de alimentos. Entonces, podemos decir que la cinética de la vía biliar en ayunas estaría regulada fundamentalmente por la mutilina, que produce contracciones vesiculares y el llenado vesicular permanente por diferencia de presión, así como habíamos explicado anteriormente. Y en el periodo postprandial, la liberación de la colecistoquinina es la principal responsable de la contracción vesicular, potenciada por la acción vagal de la fase cefálica y la secreción de motilina. Esto es relacionado a la fisiología de la vesícula biliar, que dijimos que es muy importante poder comprender. Todo esto que habíamos hablado anteriormente es para tratar de entender la patología de la litiasis vesicular. Entonces ahora nos introducimos en el capítulo que vamos a desarrollar hoy. ¿Y qué entendemos nosotros por litiasis vesicular? Es la presencia de cálculos en la vesícula como una consecuencia de alteraciones de las propiedades físicas de la bilis. Su elevada frecuencia y sus posibles complicaciones hacen que sea uno de los problemas actuales más importantes en la salud pública. Y hablando un poco de la epidemiología de la litiasis vesicular, podemos decir que se estima que el 10% de la población tiene colelitiasis. Muchos de estos, lógicamente, son pacientes asintomáticos. La edad tiene una relación lineal con su frecuencia, que se duplica después de los 60 años y es una enfermedad que afecta más frecuentemente a las mujeres. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo para tener la litiasis vesicular? Lo que están descritos perfectamente, por ejemplo, tenemos como una causa de la litiasis al embarazo, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, por acción principalmente de la progesterona. También tenemos a la obesidad como un factor de riesgo, la nutrición parenteral, esto porque el paciente no va a estar consumiendo ningún alimento por vía oral, entonces la contracción de la vesícula para la eliminación de la bilis al tubo digestivo entonces va a estar ausente por falta de estimulación y esto produce una éstasis biliar y eso puede predisponer a la formación de cálculos dentro de la vesícula biliar. Asimismo, también otro factor predisponente es la cirrosis hepática, la vagotomía troncular, por el mismo mecanismo de éstasis de la vía biliar que produce, entonces consecuentemente altera la fisiología de la bilis y puede producir también el cálculo. También tenemos el síndrome del intestino corto, el consumo de anticonceptivos orales, la multiparidad y la hipertrigliceridemia endógena. Todos estos son factores predisponentes para adquirir la litiasis vesicular. ¿Cuáles son los tipos de cálculos que de repente podemos encontrar dentro de la vesícula biliar? Y principalmente tenemos tres. Las que son totalmente de colesterol, como en este caso vemos que se caracteriza por ser bien amarillentos y son frágiles estos cálculos que fácilmente uno puede triturar con el dedo o con la pinza. Y esto normalmente suele ser un 10% de los cálculos que solemos encontrar en la vesícula biliar. Después tenemos también las que son pigmentadas, que tienen una coloración bien oscura, medio negruzca. Son cálculos mucho más resistentes y esto por lo general tenemos un 15% del total de los cálculos encontrados dentro de la vesícula biliar. Y lo más frecuente es encontrar de esta manera. Son cálculos mixtos, donde tiene una parte de colesterol y otros cálculos que son pigmentados también. Y estos son los más frecuentemente encontrados dentro de la vesícula biliar. Y hablando un poco sobre la historia natural de la litiasis vesicular, podemos decir que hasta el 70% de los pacientes portadores de cálculos vesiculares permanecen asintomáticos toda su vida. La posibilidad de que los pacientes asintomáticos desarrollen síntomas o complicaciones es de un 20% a 15 años y de un 10% a 5 años. En el 70 a 80% de los pacientes con litiasis sintomáticas se reproducen los síntomas en forma muy precoz dentro de los 5 años y el 30% sufre complicaciones. Y está más que demostrado la relación que existe entre la litiasis vesicular y el cáncer de vesícula. Esto es muy importante a tener en cuenta, sobre todo cuando hablemos sobre el tratamiento de la litiasis vesicular, si se opera o no se opera.
Entonces, estos datos son muy importantes a tener en cuenta. ¿Qué complicaciones puede presentar un paciente que es portador de litiasis vesicular? Y se cita varias complicaciones, pero las principales, por ejemplo, tenemos la colecistitis crónica calculosa, la colecistitis aguda, pueden presentar fístulas biliobiliares o biliodigestivas, el ileo biliar, la coledocolitiasis secundaria, como migración de un cálculo de la vesícula a las vías biliares. También se describen las complicaciones como la pancreatitis aguda y el cáncer de vesícula. Y ahora entramos a hablar lo que es el concepto de la colecistitis crónica calculosa. Y podemos decir que es la inflamación e irritación prolongada de la vesícula biliar. La colecistitis crónica es causada por ataques repetitivos de colecistitis aguda, lo cual lleva al engrosamiento de las paredes de la vesícula biliar. Habíamos dicho que normalmente las paredes de la vesícula tienen un espesor entre 2 a 3 milímetros. Normalmente cuando ya ocurre una colecistitis crónica, estas paredes suelen engrosarse. Y es muy característico esto de la colecistitis crónica. Y también comienza a encogerse y finalmente pierde la capacidad para desempeñar su función de concentrar y almacenar la bilis. La colecistitis crónica calculosa es más frecuente en mujeres que en hombres y la incidencia aumenta después de los 40 años. Y tener un antecedente de colecistitis aguda y la presencia de cálculos biliares son factores de riesgo lógicamente para poder desarrollar esta enfermedad. ¿Cómo es el cuadro clínico de presentación de un paciente que está con una colecistitis crónica calculosa? Y el síntoma específico de este tipo de patologías es lo que llamamos el cólico biliar. El cólico biliar, como muchos sabrán, es el tipo de dolor que se presenta posteriormente a la ingesta de algún tipo de alimento, sobre todo los que son ricos en grasa. Porque estos alimentos ricos en grasa son los que más estimulan la contracción de la vesícula biliar, así como habíamos hablado anteriormente. Y lógicamente, si es que hay un cálculo que está obstruyendo la salida de la bilis a la vía, a través del conducto cístico a la vía biliar, lógicamente esta contracción de la vesícula es lo que produce el dolor. Y es dolor tipo cólico, como saben, que se caracteriza porque tiene una meseta de dolor, aumenta de intensidad y luego va disminuyendo, pero sin ceder del todo, a diferencia del dolor por crisis que normalmente cede por completo. Entonces, este cólico biliar por lo general suele ser autolimitado, o sea, suele durar aproximadamente entre 1 a 2 horas y suele ser con la medicación. Y este cólico biliar, normalmente el dolor empieza en el epigastrio, irradia al hipocondrio derecho y a la región dorsal, la región escapular derecha. Entonces, ese tipo de dolor es muy característico del cuadro biliar, de un cólico biliar. Después también tenemos síntomas inespecíficos donde el paciente se queja, por ejemplo, de la dispepsia biliar, donde el paciente tiene una intolerancia a los alimentos colecitoquinéticos. Esto es muy importante preguntarle al paciente en el interrogatorio si normalmente tiene o no tiene intolerancia a las grasas, a la comida muy grasosa, porque esto nos puede indicar que pueda estar teniendo algún problema en la vesícula. Se queja de una digestión lenta, presenta una distensión abdominal que se presenta después del alimento postprandial, se puede quejar de cefalea, de flatulencias. Esos serían síntomas ya inespecíficos de la presencia de una colecistitis crónica calculosa. Pero acá lo principal es el cólico biliar, que es lo característico. ¿Y qué podríamos nosotros encontrar al realizar el examen físico en este paciente que está presentando un cólico biliar? Y básicamente lo que nosotros tenemos que buscar es lo que se llama el signo de Murphy. ¿Cómo se busca este signo? Nosotros vemos al paciente, descubrimos bien la región abdominal y tratamos de identificar lo que sería el borde externo del músculo recto anterior del abdomen y su unión aquí con el reborde costal derecho. Este punto es conocido como el punto cístico, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer el examinador? Tiene que colocar la mano bien profundo en esta zona a nivel punto cístico y pedirle al paciente que realice una inspiración profunda. Lógicamente, cuando el paciente realiza la inspiración profunda, esto hace que el diafragma descienda con el hígado y la vesícula, que está inflamada en este caso, entra en contacto con la mano del médico que está explorando y esto le desencadena dolor al paciente y un cese brusco de la inspiración. Esto es lo que es conocido como el signo de Murphy positivo. ¿Y cuáles serían los diagnósticos diferenciales principales de un paciente que está con una colecistitis crónica calculosa?
Y básicamente tenemos a estos cuadros, la colecistitis aguda, la pancreatitis aguda biliar y la coledocolitiasis, que vamos a estar hablando de cada una de ellas y cómo suele ser la forma de presentación de esto para poder diferenciar de la colecistitis crónica. Entonces, cada uno se caracteriza por algún signo o síntoma presente en el examen físico. Ahora hablando de lo que sería la colecistitis aguda calculosa, podemos decir que es la inflamación de la pared de la vesícula biliar asociada con un cuadro clínico que se caracteriza sobre todo por dolor abdominal, hipersensibilidad a la palpación del cuadrante superior derecho del abdomen, fiebre y leucocitosis en el laboratorio. Y esta complicación se presenta en el 10 a 20% de los pacientes que son portadores de litiasis sintomática. ¿Cómo sería la fisiopatología para que se presente la colecistitis aguda calculosa? Normalmente esto está relacionado a la presencia de un cálculo, sobre todo de gran tamaño, que llega y se impacta en la salida de la vesícula biliar, acá a nivel del conducto cístico, que es lo que se llama la bolsa de Hartmann. Entonces este cálculo impactado dentro de la parte distal de la vesícula impide lógicamente que se drene el contenido de la vesícula a la vía biliar. Entonces la vesícula, tratando de vencer este obstáculo, entonces realiza contracciones bruscas, que es lo que desencadena el cólico característico de este cuadro. Y si la obstrucción persiste, entonces ya ocurre un edema de la pared vesicular, ya se empiezan a engrosar las paredes que dijimos que tenían normalmente entre 2 a 3 milímetros. Aquí ya ocurre un mayor grosor, puede llegar a 1 centímetro, inclusive más, de espesor de la pared. Por la inflamación hay mucho líquido perivesicular por el edema y lógicamente esto después se puede infectar, inclusive puede llegar a la perforación de esta vesícula con la complicación que sería la peritonitis biliar en este caso. Entonces, siguiendo con la fisiopatogenia, la colecistitis aguda, los pacientes que son portadores de cálculos biliares, sobre todo lo de mediano a gran tamaño, esto reproduce una obstrucción del conducto cístico. Esto lleva lógicamente a presentar el dolor característico del cólico biliar, que llega a la inflamación de la vesícula. Y si esta obstrucción cede, que sería por ejemplo en el 90% de los casos, el cálculo se moviliza y la vesícula nuevamente vuelve a drenar la bilis a las vías biliares. Entonces, pero igual se produce cambios histológicos mínimos, puede haber una cicatrización o fibrosis a nivel de la vesícula y esto puede llevar a una eventual colecistitis crónica. Pero si esta obstrucción a la salida de la bilis, la vesícula biliar, no cede, como sería el 10% de los casos aproximadamente, esto desencadena toda la cascada que ya habíamos hablado de la colecistitis aguda, donde produce una inflamación con el edema, ya hay un compromiso vascular, puede llevar a una gangrena de la vesícula biliar, a una perforación y lógicamente a las complicaciones. ¿Y qué podríamos nosotros encontrar al examen físico en un paciente que está con una probable colecistitis aguda? Lo que vamos a buscar justamente es la palpación del abdomen y vamos a encontrar a nivel del punto cístico, así como le dije, donde uno tiene que encontrar ese lugar, vamos a encontrar la presencia de una vesícula distendida. Se puede palpar la vesícula y eso lógicamente va a producir dolor a la palpación de la vesícula. Va a haber una exacerbación del signo de Murphy en ese punto cístico, como les había mencionado. Va a presentar también una defensa muscular y dolor a la descompresión brusca en hipocondrio derecho, que estos son signos de irritación peritoneal, donde ya nos indica de que hay una inflamación ya de la serosa de la vesícula, del peritoneo vesicular, y eso se traduce como una defensa muscular y dolor a la descompresión brusca. Y hay una percusión dolorosa a nivel del hipocondrio derecho. Entonces, estos signos de repente nos van a diferenciar si estamos frente a una colecistitis aguda o es un cólico biliar nada más. ¿Y cuáles son los diagnósticos diferenciales más importantes de la colecistitis aguda? Y tenemos, por ejemplo, a la pancreatitis aguda, a la úlcera perforada, el cólico renal, hepatitis alcohólica, a los quistes hidatídicos complicados, a los abscesos hepáticos, tumores hepáticos complicados donde hay necrosis y hemorragia, a la apendicitis aguda al inicio, a un cuadro de oclusión del intestino delgado. Puede ser también el infarto de miocardio, porque un infarto de la cara inferior del corazón puede doler intensamente en el epigastrio. Y aquí le pongo en negrita justamente a la neumonía basal derecha,
que suele ser un diagnóstico diferencial bastante importante en la colecistitis aguda, porque básicamente presenta el mismo cuadro clínico del dolor con defensa e irritación a nivel del hipocondrio derecho, pero acá lo importante es hacer un buen examen semiológico del tórax, donde lógicamente vamos a encontrar todos los signos y síntomas de una neumonía, a la ocultación sobre todo. Entonces es muy importante realizar en estos pacientes siempre un buen examen físico completo del tórax y del abdomen, justamente para poder descartar esta patología que es bastante frecuente. ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar un paciente que está con un cuadro de colecistitis aguda? Puede presentar un empiema agudo o piocolecisto también, como se llama, que es la presencia de pus dentro de la vesícula biliar. Lógicamente ya se trata de una bilis que está infectada. Pero también, como les había mencionado anteriormente, se puede perforar debido a toda la cascada de la inflamación, a la necrosis de la pared de la vesícula, y eso puede llevar a una perforación. Y en relación a la perforación podemos diferenciar tres tipos, o sea, tipo 1, 2 y 3. El tipo 1 nos referimos cuando hay una perforación de la vesícula y el contenido de la vesícula se va en toda la cavidad peritoneal, o sea, en la cavidad libre. Lógicamente, esto es lo que va a producir una peritonitis generalizada o también se le llama una peritonitis biliar, donde el contenido de la vesícula se derrama en toda la cavidad peritoneal. En la perforación de tipo 2 hay más bien una perforación subaguda, no tan brusca, y normalmente las adherencias previas localizan el absceso. Es muy frecuente que cuando hay un proceso inflamatorio abdominal, siempre el epiplón, por ejemplo, trata de bloquear ese proceso. Entonces, si hay una perforación subaguda, entonces el epiplón va a rodear la vesícula, trata de bloquear. Se puede también adherir el estómago, el duodeno, el intestino delgado, el colon. Entonces bloquean el proceso y es lo que se llama justamente el plastrón vesicular. Plastrón es justamente lo que se llama a esta serie de estructuras anatómicas que se van a un lugar y tratan de bloquear el proceso en sí. Entonces la de tipo 2 sería el plastrón vesicular. Y la de tipo 3 se habla de una perforación crónica con producción de una fístula entre la vesícula y otro órgano. Normalmente en la de tipo 3 a mí no me gusta tanto utilizar la palabra perforación porque eso parece algo más bien agudo, ¿verdad? Pero lo que hay que tener bien en claro es que se produce una fístula entre la vesícula que está inflamada y otro órgano. Ahí, por ejemplo, puede producirse el hilo biliar, que sería una fístula entre la vesícula y una parte del tubo digestivo, que normalmente suele ser el duodeno. Entonces, un cálculo de gran tamaño pasa al tubo digestivo y eso se puede traducir después como un hilo biliar. Eso sería una de las complicaciones, sería la complicación de tipo 3. Y siguiendo con el estudio de un paciente que es portador de litiasis vesicular, después de haberle hecho toda la historia clínica, la anamnesis, el examen físico, hacemos nuestra presunción diagnóstica. ¿Cómo la vamos a seguir estudiando? O sea, ¿qué métodos auxiliares de diagnóstico le vamos a pedir a este paciente con litiasis vesicular para tratar de llegar y determinar exactamente el problema? Y lógicamente siempre nos vamos de lo más simple a lo más complejo. Siempre empezamos primeramente con el laboratorio. Y dentro del laboratorio le podemos solicitar un hemograma. El hemograma sería muy importante, sobre todo si nosotros queremos descartar, por ejemplo, la presencia de una colecititis aguda. Si es solamente un cólico biliar, normalmente el hemograma no va a estar alterado. Pero si de repente estamos frente a un paciente con una colecititis aguda, lógicamente va a haber un proceso inflamatorio y eso se va a traducir en el hemograma con una leucocitosis con neutrofilia, si es bacteriana la infección. Eso sería dentro del hemograma. Y frente a un paciente con litiasis vesicular es fundamental solicitar siempre el perfil hepático. Y el perfil hepático básicamente podemos dividir en dos partes. Lo que serían las transaminasas, que son la GOT y la GPT, que normalmente se alteran cuando hay una destrucción del parénquima hepático, de los hepatocitos, cosa que ocurre, por ejemplo, en las hepatitis. Entonces las transaminasas suelen alterarse, ¿verdad? Y a nosotros lo que más nos interesa en un cuadro de un paciente con litiasis vesicular, si de repente pudo haber o no migración del cálculo de la vía biliar, que eso va a producir una obstrucción de la misma, que eso vamos a dar en otra clase. Y entonces, dentro del perfil hepático sería muy importante evaluar las enzimas de obstrucción, que serían básicamente la fosfatasa alcalina, la LDH, la bilirrubina total, que sería a expensas de la bilirrubina directa, y la gamma GT. Esos serían los marcadores de obstrucción dentro del perfil hepático. En un paciente que está solamente con litiasis vesicular,
no con una complicación en la misma. O sea, las vías biliares normalmente el perfil hepático tiene que estar normal, no alterado. También es muy importante pedir la clase sanguínea, sobre todo el dosaje del TP, del tiempo protrombina, y también la orina simple y sedimentos. Es muy importante estudiar los sedimentos urinarios, que eso nos va a indicar de repente si el paciente está o no está con coluria, por ejemplo. Que dijimos que si un paciente solamente tiene presencia de litiasis dentro de la vesícula, no tiene por qué tener ninguna alteración a nivel de la orina. Y a modo de ir citando los métodos auxiliares de diagnóstico que de repente se le pueden solicitar a un paciente con litiasis vesicular, también podemos nombrar la radiografía simple de abdomen. Aunque no es un estudio de elección, también puede tener su utilidad. Y de repente, ¿qué es lo que nos puede ayudar? Y si de repente vemos algún cálculo radio opaco, cosa que no es frecuente nada más encontrar, en un 20% nada más, de repente se puede ver la presencia de cálculos en proyección de la vesícula biliar. También podemos ver la presencia de neumocolecisto, que sería la presencia de aire dentro de la vesícula biliar, lo que sería lo que se llama la colecititis enfisematosa. También podemos ver dentro de la vía biliar la presencia de aire, que normalmente no tiene que haber, y eso es lo que se llama aerobilia, y eso nos indica que probablemente hay una fístula entre la vía biliar o la vesícula con el tubo digestivo. Y también podíamos ver lo que se llama la vesícula en porcelana, donde prácticamente toda la pared de la vesícula tiene una imagen radiopaca, ¿verdad? Y eso lógicamente es muy importante también porque eso pueden ser precursores de un cáncer de vesícula. Aquí les muestro dos imágenes de radiografía simple de abdomen. Y en esta primera imagen, aquí podemos ver la presencia de estos cálculos. En estos casos serían radio opacos a nivel de la proyección de la vesícula biliar. Aquí vemos que la vesícula biliar prácticamente está totalmente reemplazada, o sea, la bilis dentro de la vesícula por cálculos. Pero dijimos que esto es muy poco frecuente poder encontrar, solamente en un 20% aproximadamente. Y en esta otra radiografía de abdomen de pie, vemos acá, por ejemplo, proyección de la vesícula biliar, vemos cómo se tiñe la vesícula biliar, las paredes, que son imágenes radiolúcidas, eso que corresponde a aire. Y eso es lo que se llama justamente la colecititis enfisematosa, presencia de aire a nivel de la pared vesicular. Estas imágenes, por ejemplo, son lo que se pueden ver dentro de una radiografía simple de abdomen. En esta otra radiografía vemos aquí una radiografía de abdomen de pie, lo que yo le había mencionado, lo que se llama la aerobilia. Esto que se ve acá, esto negro que es aire dentro de la vía biliar, vemos cómo se va dibujando la vía biliar, es lo que se llama aerobilia o neumobilia. Lógicamente, las vías biliares no tienen por qué tener aire dentro de las mismas, entonces esto nos indicaría que probablemente haya una fístula entre la vesícula o la vía biliar con alguna parte del tubo digestivo. Esta imagen característica acá, lógicamente, en presencia de un cuadro de oclusión intestinal, donde aquí podemos ver de repente niveles hidroaéreos. Si vemos en una radiografía de abdomen de pie, presencia de niveles hidroaéreos más a una aerobilia, prácticamente está hecho nuestro diagnóstico, que sería, por ejemplo, la presencia de un ileos biliar. Eso es muy característico que se ve en la radiografía, ¿verdad? Entonces sería lógicamente un cálculo de gran tamaño que migró de la vía biliares a al tubo digestivo y produjo el cuadro oclusivo, ¿verdad? Eso de repente si vemos una radiografía es muy característico. Y aquí en esta otra radiografía vemos, por ejemplo, lo que se llama la vesícula en porcelana. Esta es la imagen, prácticamente todito radio opaco se ve la vesícula. Y esto es muy importante encontrar porque eso realmente sabemos que es un precursor del cáncer de vesícula. Entonces, estas podrían ser imágenes que se podrían visualizar de repente en una radiografía simple de abdomen. Tendría también su utilidad. Y a modo de citarle nada más, otro método auxiliar de diagnóstico que se utilizaba muy frecuentemente, pero cada vez está más en desuso, es la colecistografía oral. Esto normalmente tiene una sensibilidad diagnóstica al 95% cuando se visualiza la vesícula, pero no siempre se puede visualizar. Puede haber una vesícula excluida cuando hay una obstrucción del conducto cístico, cuando hay una colecitis crónica, cuando el paciente vomita lo que ingirió, diarrea, presencia de ictericia. Y esto normalmente se solían pedir cuando la ecografía no es concluyente o cuando informa que es normal, pero el cuadro clínico es bien característico de una patología vesicular. Pero como les dije, cada vez está más en desuso este estudio. Estas son las imágenes que se pueden ver
en este estudio de la colecistografía oral, lógicamente el contraste que ingiere el paciente viene y se almacena después en la vesícula. Aquí vemos que el contraste es homogéneo, o sea, este sería un estudio normal. Y aquí nosotros vemos el defecto de relleno dentro de la luz de la vesícula, que lógicamente esto correspondería a la presencia de un cálculo. Y en esta otra imagen vemos múltiples defectos de relleno dentro de la vesícula. Esto sería entonces presencia de múltiples cálculos dentro de la vesícula. Ahora bien, vamos a hablar de la ecografía abdominal, que sería el método auxiliar de diagnóstico gold standard para estudiar un paciente con litiasis vesicular. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la ecografía abdominal? Que siempre tiene que ser el primer estudio a realizarse, porque es un estudio no invasivo y no es tampoco demasiado costoso. También hay una ausencia de exposición radiante y no tiene prácticamente ninguna contraindicación. Informa no solo la presencia de cálculos, sino también el tamaño de la vesícula y forma, el espesor de la pared, la presencia de colecciones paravesiculares, patologías hepáticas o de la vía biliar principal. Todos estos datos nos puede aportar la ecografía. Pero hay que tener en cuenta que la ecografía también tiene sus limitaciones, pero tiene una sensibilidad muy alta para la litiasis vesicular, entre 95 a 97%, pero no así para el estudio de vías biliares, que eso vamos a hablar en otra clase. Las dificultades para la visualización ecográfica principalmente son el meteorismo intestinal y la falta de ayuno. El meteorismo intestinal es evidente, ¿por qué? Porque el paciente está lleno de aire, lleno de gases, y sabemos con los gases que el aire no es un buen conductor de los ultrasonidos. Y la falta de ayuno del paciente lógicamente se va a traducir en que la vesícula no va a estar distendida, que va a estar contraída y muchas veces no se puede ver con la ecografía. Entonces necesitamos que por lo menos tenga el paciente 6 a 8 horas de ayuno para que se pueda cargar la vesícula y se pueda visualizar perfectamente por ecografía. Estas son las imágenes que podemos ver en la ecografía abdominal en un paciente con litiasis vesicular. Aquí vemos perfectamente la vesícula biliar, todas sus paredes, y vemos la presencia de estos cálculos, que produce lógicamente lo que se llama la sombra sónica posterior, que es característico de la litiasis. Y en esta otra imagen vemos la vesícula biliar, que está súper distendida. Vemos que están las paredes engrosadas, y esto que se ve acá más blanco sería la presencia de líquido del edema perivesicular. Entonces, acá también se puede visualizar la presencia de un cálculo donde está obstruyendo la salida de la bilis. Y esto sería, por ejemplo, una imagen característica de una colecititis aguda. A diferencia de esto, donde vemos que no hay ese edema perivesicular y las paredes están delgadas. Entonces, es muy importante la ecografía para poder identificar todas esas cosas que dijimos en la vesícula biliar. Esto es muy importante entender, porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos que evaluar en un paciente? Entonces, cuando realizamos la ecografía abdominal, no solamente la presencia de la litiasis vesicular, porque el paciente puede tener esa litiasis dentro de la vesícula, pero ser totalmente asintomática y sea nada más un hallazgo casual de una ecografía. Ahora, cuando nosotros tenemos clínica de una probable colecititis aguda y nosotros necesitamos hacer diagnósticos diferenciales con otras enfermedades, entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar en esa ecografía? ¿Cuáles serían estos signos ecográficos de una colecititis aguda? Entonces, uno de esos signos ecográficos sería el aumento del grosor parietal. Dijimos que normalmente el grosor de la vesícula, de la pared de la vesícula, era entre 2 a 3 milímetros. Cuando es mayor de 3 milímetros, cuando decimos que la pared de la vesícula está engrosada. Entonces, la pared engrosada sería un signo de colecititis aguda. También el edema perivesicular, porque dijimos la presencia de líquido alrededor de la vesícula por todo el proceso inflamatorio que se está presentando, ¿verdad? Y después también produce lo que se llama la imagen en doble contorno o en doble riel, donde hay una separación de la serosa a la vesícula por el edema. Entonces, esta es una imagen muy característica también de la colecititis aguda y la vesícula distendida. Es muy importante entender que no por la presencia de uno de estos nada más ya se hace el diagnóstico, sino hay que tener en cuenta el cuadro clínico del paciente y asociado a todos estos hallazgos nos pueden hacer suponer entonces que estamos frente a una colecititis aguda. A modo de seguir citando otro método auxiliar de diagnóstico que se puede solicitar en un paciente con sospecha de litiasis vesicular, podemos referirnos al sondeo duodenal y a la estimulación vesicular con la colecistoquinina. ¿Y esto normalmente en quiénes se utiliza?
en los pacientes con síntomas sugestivos de litiasis vesicular o con pancreatitis de etiología desconocida, pero que no se detectan cálculos en los estudios radiológicos ni ecográficos. Entonces, en esos tipos de pacientes se le podría solicitar este estudio. Este es un algoritmo para que podamos entender bien que un paciente portador de litiasis vesicular puede presentar varios escenarios a tener en cuenta. Entonces, si sabemos que el paciente es portador de litiasis vesicular, una de las opciones que puede ocurrir es que presente un cálculo donde se produce el impacto a nivel del conducto cístico, y si esa bilis no está infectada, lógicamente igual no va a poder drenar esa vesícula dentro de la vía biliar, y esa bilis va a ser reemplazada por agua prácticamente, y es lo que se llama el hidrocolecisto. Va a ser una vesícula súper distendida, pero la presencia de líquido claro, o sea, de agua prácticamente dentro de la vesícula. Es lo que se llama el hidrocolecisto. Si esa bilis se infecta, lógicamente va a producir el empiema vesicular, que después se puede perforar la vesícula, lo que va a llevar a una peritonitis. Y la peritonitis, lógicamente, puede producir una sepsis del paciente, que produce un shock séptico y a la muerte del paciente. O puede ser que esta peritonitis, después de haber tratado, se transforme, o sea, se produzca un absceso sufrénico que lógicamente después igual puede producir una sepsis y a la muerte del paciente. Si el cálculo del conducto cístico no cede, no se moviliza, puede llevar a una colecistitis aguda, como ya habíamos hablado anteriormente. Y esa colecistitis aguda puede producir una fístula, por ejemplo, enterocutánea o una fístula colecisto entérica. Y eso lleva un cálculo de gran tamaño al tubo digestivo, y eso es lo que traduce el cuadro clínico, por ejemplo, de un hilo biliar que produce lo que se llama la oclusión intestinal, justamente porque el cálculo migra de la vesícula al tubo digestivo, y eso produce una obstrucción a nivel de la luz del intestino y una subsecuente oclusión intestinal. Otra opción en un paciente que tiene litiasis vesicular, sobre todo cuando son litiasis de pequeño tamaño, microlitiasis o inclusive barro biliar, este cálculo de la vesícula puede migrar a la vía biliar al colédoco, y es lo que produce la litiasis coledociana secundaria. Porque vamos a hablar en otra clase también de la coledocolitiasis primaria, que son los que se forman directamente dentro de la vía biliar. Pero las que migran de la vesícula es lo que se llama litiasis coledociana secundaria. Esta litiasis coledociana o la coledocolitiasis lógicamente produce un síndrome ictérico obstructivo que puede llevar a una cirrosis biliar secundaria y a la insuficiencia hepática del paciente. Este síndrome ictérico obstructivo también puede producir una infección de la vía biliar y va a producir lo que se llama la colangitis aguda, que es una enfermedad bastante grave si es que se deja libre evolución. Va a producir también una sepsis generalizada del paciente con un shock séptico y la muerte del paciente. O también esta colangitis aguda puede producir abscesos hepáticos múltiples, que va a llevar también a una sepsis generalizada del paciente y a la muerte. Esta litiasis vesicular puede producir obstrucción intermitente del conducto cístico y, como dijimos, como habíamos hablado, la colecistopatía crónica, entonces va a llevar a cólicos biliares a repetición, que se relaciona mucho entonces con la ingesta de alimentos, y prácticamente muchas veces dificulta la vida del paciente por la incapacidad que le produce el dolor cada vez que come, sobre todo comidas grasas. Y también está más que demostrado que los cálculos dentro de la vesícula biliar produce a largo plazo el cáncer de vesícula. La mayoría de los cánceres de vesícula que se encuentran en los pacientes están muy asociados a la presencia de una litiasis vesicular. Esto para que se den cuenta todas las cosas que pueden producirse en un paciente que está con el diagnóstico de litiasis vesicular. Entonces, por eso es muy importante analizar todas estas opciones para explicarle muy bien al paciente en el momento de tomar la decisión de que si se opera o no se opera, porque eso vamos a estar hablando también, porque hay muchos pacientes que deciden no operarse, pero tienen que ser también conscientes de todas las complicaciones que pueden producir este cuadro. Después que le expliqué todo lo que puede ocurrir en un paciente que es portador de litiasis vesicular, ahora la gran pregunta es, ¿qué hacemos con los pacientes que son asintomáticos? Esta es una gran pregunta que nos hacemos todos los cirujanos. ¿Qué debemos hacer frente a este tipo de pacientes? Y es hasta hoy día un motivo de discusión en varios congresos. Entonces, nosotros como médicos tenemos la obligación de explicarle al paciente todos los escenarios posibles
y que el paciente decida la conducta a seguir. Entonces, tenemos que tener bien claro nosotros todas las complicaciones que pueden ocurrir para poder transmitirle eso al paciente. Lo que sí está bien protocolizado, vamos a decir, en los pacientes que son portadores de litiasis vesicular, pero que se encuentran asintomáticos, donde se decide realizar sí o sí la colecistectomía profiláctica, son sobre todo en los pacientes que son inmunosuprimidos y en los pacientes trasplantados o que se encuentran en lista de espera. Entonces, en estos pacientes sí se indica realizar la colecistectomía profiláctica. Ahora bien, cuando el paciente portador de litiasis vesicular se encuentra totalmente sintomático, tenemos que tratarle a este paciente. Tenemos que saber que tenemos un tratamiento quirúrgico y el tratamiento no quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico está sobre todo indicado para aquellos pacientes que se niegan a la cirugía, porque lo ideal lógicamente es realizar la colecistectomía. En los pacientes que decidimos realizar el tratamiento quirúrgico de la litiasis vesicular, donde vamos a realizar la colecistectomía, lógicamente siempre hay que evaluar el estado general del paciente primeramente antes de someterle a la cirugía. Y para eso nos valemos de lo que son los criterios del ASA, que son las siglas de la Asociación Americana de Anestesiología, donde se tiene en cuenta, por ejemplo, las comorbilidades que puede tener el paciente, como operaciones cardíacas previas, presencia de marcapasos, pacientes anticoagulados, se toma en cuenta la edad del paciente, presencia o no de cirrosis con hipertensión portal, paciente que está con EPOC, paciente de embarazo. Bueno, todo esto se evalúa para tratar de llegar a unos criterios del ASA, que son criterios pronósticos, que nos pueden ayudar para ver una eventual posibilidad de complicación en el postoperatorio. Si de repente nosotros le hicimos la evaluación del ASA de los pacientes y vemos que tienen muchas comorbilidades donde hay un alto riesgo de cirugía o un alto riesgo así, de complicaciones que pueden tener si es que se somete a cirugía, o en pacientes que se niegan al tratamiento quirúrgico, entonces tendremos algunas otras opciones. Esto a modo de citarle nada más. ¿Qué opciones de repente se le podría dar al paciente si es que se niega al tratamiento quirúrgico o, como digo, si tiene una alta probabilidad de complicaciones según los criterios del ASA? Y aquí vemos, por ejemplo, que se podría plantear la utilización de la disolución de los cálculos con algunas drogas. Por ejemplo, el ácido queno-desoxicólico por vía oral. Solo que esto disuelve en cálculos de colesterol y que son radiotransparentes y no más grandes, por ejemplo, de 15 milímetros de diámetro. Esa es la limitación de estos cálculos, de este procedimiento. Pero, lógicamente, al producir la disolución de estos cálculos, estos pueden migrar a la vía biliar y, lógicamente, desencadenar el cuadro clínico de una pancreatitis aguda. Esas son complicaciones que también pueden tener en relación a este tipo de tratamiento. Eso hay que explicarle bien también al paciente. No es lo mismo el tratamiento de una litiasis renal donde el paciente se disuelven los cálculos y eso después lógicamente elimina por la orina. Pero en este caso el paciente va a eliminar por la vía biliar y eso puede desencadenar una pancreatitis aguda. También se puede utilizar lo que se llama la litotripsia extracorpórea, solo vesícula funcionante y hasta 3 cálculos de 20 a 30 milímetros. O sea, estas son sus limitaciones también. También tenemos la opción de la disolución de los cálculos por contacto a través de un catéter percutáneo. Y también tenemos un tratamiento endoscópico que por una ERCP, por una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, se pueden retirar inclusive los cálculos de la vesícula biliar a través de la canastilla de Dormia. Estos son tratamientos conservadores de la litiasis vesicular. Esto les cito nada más a modo de que ustedes puedan entender o puedan saber de que existen algunos tratamientos opcionales a la cirugía, pero que tienen sus riesgos también y hay que explicarle muy bien al paciente. Cuando decidimos ya con el paciente realizar el tratamiento quirúrgico de la litiasis vesicular, lógicamente debemos someterle a una colecistectomía. ¿Y cómo se puede hacer esta colecistectomía? Podemos saber por vía abierta o por vía laparoscópica. La colecistectomía abierta ya se realiza desde el año 1882 y se debe realizar a través de una incisión subcostal de Kocher. Es el nombre de la incisión de la laparotomía para acceder a la vesícula. Esta cirugía se puede hacer con anestesia regional o raquídea o anestesia general. Como toda cirugía necesita un ayuno de 6 a 8 horas
y se puede realizar el antibiótico prequirúrgico, o sea, antibióticos profilácticos, como la cefazolina, 1 gramo, 2 horas antes de la cirugía. Y se puede también realizar la heparina bajo peso molecular si es que hay un riesgo elevado, por ejemplo, de alguna complicación tromboembólica. Esta es una imagen de una paciente que fue sometida a una colecistectomía abierta y aquí vemos esta herida operatoria, que sería la herida de Kocher, la incisión subcostal de Kocher. Aquí vemos que queda con unos varios puntos. Entonces, esta es la forma de acceder por vía abierta a la vesícula. Ahora bien, la colecistectomía videolaparoscópica, lógicamente, sería el tratamiento gold standard hoy en día para realizar la colecistectomía. Lógicamente, las limitaciones de este procedimiento es que no contamos en todos los servicios quirúrgicos del país por el alto costo, ¿verdad? Pero en los grandes hospitales, en los grandes centros hospitalarios disponemos de esa torre de laparoscopía. Esta cirugía laparoscópica ya se comenzó a realizar desde el año 1987 y se utiliza por lo general 3 o 4 pequeñas incisiones, normalmente entre 1 centímetro o medio centímetro, o sea 5 milímetros. Sí o sí se debe realizar anestesia general porque se necesita una buena relajación del paciente y sobre todo una buena asistencia respiratoria mecánica. Un ayuno de 6 a 8 horas como cualquier otra cirugía. También se puede realizar se debe realizar el antibiótico prequirúrgico que es profiláctico, la cefazolina 1 gramo 2 horas antes de la cirugía. Y también la aplicación de la heparina bajo peso molecular en caso que esté indicado. Esta imagen es para mostrarle en qué consiste la torre de laparoscopía. Este es lo que necesitamos nosotros para realizar la cirugía laparoscópica. Acá vemos el monitor, que sería la pantalla donde vamos a ver todo lo que estamos realizando dentro de la cavidad abdominal. Aquí vemos este aparato que sería la fuente de luz, donde se conecta una manguera a esto y es lo que va a producir la iluminación de todo el campo operatorio. Acá vemos el otro que sería la cámara que tiene el cable, y esta cámara se conecta a la óptica, que es la que ingresa dentro de la cavidad abdominal a través del trocar de 1 centímetro. Y aquí vemos este otro componente que sería el insuflador, porque sabemos que para poder realizar la colecistectomía laparoscópica nosotros necesitamos realizar en el paciente el neumoperitoneo. O sea, sí o sí debemos introducir gas dentro del abdomen, que en este caso sería el CO2. ¿Para qué es esto? Para poder realizar, la separación lógicamente de la pared abdominal de las asas intestinales. Pues en el caso que no haya un hemoperitoneo, entonces no se va a poder diferenciar, no vamos a tener un techo para poder trabajar entre la pared y las asas. Entonces el hemoperitoneo es fundamental. Y aquí vemos 3 números de estos insuflador. Aquí el primer número normalmente marca la presión que a la que debe llegar el hemoperitoneo dentro del abdomen. Y normalmente el valor de esta presión dentro de la cavidad abdominal es de 12 milímetros de mercurio. Esa es la presión estandarizada, vamos a decir, a nivel mundial, porque con esa presión, lógicamente, se considera que no hay una presión importante sobre los grandes vasos y no va a producir mayor trastorno circulatorio, o sea, del retorno venoso sobre todo, ¿verdad? Por compresión la vena cava. Entonces se trabaja a una presión de 12 milímetros. Entonces, una vez que conectemos este insuflador al trocar del paciente, vamos a ver que esto va subiendo esta presión hasta alcanzar los 12 milímetros de mercurio y esa es la presión óptima de trabajo. Después el siguiente número que marca este insuflador es el flujo del CO2 que se va a través del trocar o de la aguja de Veres a medida que se va haciendo el neumoperitoneo. Entonces vemos el flujo a través de eso. Y el tercer número que se ve en este insuflador normalmente es la cantidad de CO2 que se va durante el procedimiento. Entonces al finalizar la cirugía podemos fijarnos en este número y podemos determinar la cantidad de CO2 que se utilizó durante la cirugía. Entonces, esto es la torre de laparoscopía, o sea, se dan cuenta que es bastante complejo y bastante costoso, lógicamente, entonces no está disponible en todos los lugares. Hablando ya un poco más de la técnica quirúrgica en un paciente que vamos a realizar la colecistectomía por vía laparoscópica, hay que saber que por lo menos existen 2 técnicas principales para realizar la colecistectomía, que es la técnica francesa y la técnica americana. ¿Cuál es la diferencia? Que en la técnica francesa, vemos acá, este sería el paciente
el paciente se encuentra con las piernas abiertas y el cirujano se coloca entre las piernas del paciente. Y el ayudante, el que nos va a estar haciendo la cámara, se coloca a la izquierda del paciente y aquí tenemos el monitor. Lógicamente el anestesiólogo siempre en la cabecera del paciente. Esta es la posición francesa. Y la técnica americana es la posición del paciente con las piernas cerradas. El cirujano se coloca a la izquierda del paciente y el ayudante a la derecha del paciente. En forma ideal tendría un monitor para el ayudante y otro monitor para el cirujano, ¿verdad? Esta sería la diferencia básica entre estas dos técnicas. La que más estamos acostumbrados en el servicio de KIPS, por lo menos la mayoría hacemos la técnica francesa, ¿verdad? Pero tienen que saber que las dos técnicas se pueden realizar. Esta imagen es para mostrarle nuevamente la técnica, en este caso sería la técnica francesa, donde vemos al paciente con las piernas abiertas, el cirujano se coloca entre las piernas, el ayudante a la izquierda del paciente y un ayudante número 2 se puede colocar a la derecha del paciente. Y aquí tenemos el monitor. Normalmente este ayudante localizado a la izquierda del paciente es el que nos realiza la cámara, para que nosotros podamos visualizar. Esta otra imagen es para que vean los trócares. Los trócares son estos tubos que se colocan en la cavidad abdominal por el cual se van introduciendo los diferentes instrumentales. Tienen que saber que los instrumentales que se utilizan por cirugía laparoscópica básicamente son los mismos que por cirugía abierta. Tenemos la tijera, tenemos lo que sería el electrobisturí, tenemos lo que sería la pinza cística, solo que son instrumentales alargados que están diseñados para poder introducir a través de estos puertos o trócares. Normalmente, el primer trócar que se coloca es esto, a nivel del ombligo. Entonces, una vez que se realiza el nemoperitoneo se puede realizar por punción a través de lo que se llama una aguja de Veres, que esta primera introducción de este trócar lo que se realiza a ciega. Entonces, la mayoría de las complicaciones que puedan ver con este procedimiento se suelen ver con la colocación de este trócar. Lógicamente, eso necesita un entrenamiento bastante importante. Una vez que se realiza el nemoperitoneo, ya sea por vía abierta o a través de una aguja de Veres, se introduce este primer trócar, que sería un trócar de 10 milímetros a nivel umbilical. Entonces, una vez que se introduce este trócar, la óptica se introduce por este lugar, por este puerto. Entonces ahí ya tenemos una visión directa de lo que sería la cavidad abdominal. Y una vez que nosotros hagamos una exploración de la cavidad abdominal a través de este trócar, entonces los siguientes trócares se van colocando ya bajo visión directa a través de esta cámara que se introduce por acá. Entonces estos trócares ya se colocan bajo visión directa. Normalmente, si es que vamos a operar una cirugía de la navesícula, se suele colocar un trócar a nivel del flanco izquierdo, que sería un trócar de 5 milímetros, a nivel del hipocondrio izquierdo, un trócar de 5 milímetros, y a nivel del epigastrio, un trócar de 10 milímetros. Entonces, con 4 trócares por lo general se suele trabajar. Pero de repente, si el paciente es bastante delgado y tiene una muy buena anatomía, inclusive se pueden utilizar solamente 3 trócares. Pero tienen que saber que esta es la disposición normal que se utiliza para la cirugía de la colecistectomía, lógicamente teniendo en cuenta la técnica francesa. Y esto sería ya un esquema de lo que sería al realizar ya la cirugía laparoscópica, o sea, al realizar la colecistectomía. Entonces, aquí vemos que se introduce un instrumental y se pinza el fondo de la vesícula. Esto normalmente queda a cargo del segundo ayudante. Se tracciona la vesícula hacia arriba. El cirujano con su mano izquierda introduce otro instrumental por el trócar de 5 milímetros y agarra acá la vesícula a nivel del infundible, eso es lo que sería la bolsa de Harman. Entonces tracciona en forma contralateral esto para poder separar la vesícula de la vía biliar. Y aquí está la importancia de lo que yo le había mencionado al inicio de la clase del triángulo de Carnot. El cirujano sí o sí tiene que identificar bien este triángulo. Aquí vemos que esto está totalmente cubierto por la serosa. O sea, tenemos todo lleno de grasa, tejido conjuntivo y todo eso. Y no se pueden visualizar todavía las estructuras anatómicas. Entonces uno tiene que comenzar con la disección del triángulo de Carnot. En esta imagen vemos ya cómo el cirujano ya incidió sobre ese tejido conectivo que está rodeando, que está cubriendo el triángulo de Carnot. Y aquí vemos ya que se logra identificar el conducto cístico. Entonces, lógicamente, el cirujano con su mano derecha que introduce por el trócar del epigastrio va disecando esto y va reparando, como se dice, el conducto cístico. Entonces, acá se logra identificar bastante bien.
El siguiente paso, lógicamente, una vez que se identificó bien el conducto cístico, se introduce lo que se llama la clipadora a través del trocar de 10 milímetros que está en el epigastrio y se colocan estos clips metálicos, que son clips especiales que están ideados para esto, y se pinza este conducto cístico. Normalmente se coloca dos clips acá en la parte distal, que son esos los que van a quedar en el paciente, y un clip por arriba para cerrar la luz del conducto cístico y evitar que la bilis se derrame en el campo operatorio. Acá en esta imagen, en este esquema, vemos cómo quedan estos dos clips a nivel distal, a nivel del conducto cístico, y eso es ya lo que queda en el paciente. Y aquí vemos cómo se disecó el triángulo de Carlot, que dijimos que componía, o sea, que transcurría por ahí la arteria cística. Por eso era muy importante identificar este triángulo, que vuelvo a repetir, estaba formado por el conducto cístico, el conducto hepático común y sería el borde inferior del hígado. Entonces aquí localizamos la arteria cística y eso se clipa también. Con esa clipadora se puede poner un clip normalmente y el de arriba la arteria se quema. Este es lo que se llama el hook, que es otro instrumental que sería lo equivalente al electrobisturí. Esto es un gancho, por eso su nombre es hook, que corta y coagula a la vez. Aquí vemos ya cómo queda el conducto cístico aquí abajo y la arteria cística ya clipado. Y aquí vemos cómo vamos levantando ya la vesícula biliar como para poder sacarle ya de su lecho vesicular. Una vez que disecamos bien el triángulo de Carlot y logramos identificar bien el conducto cístico y logramos clipar la arteria cística, como en este caso vemos cómo está clipado, ya esa es la parte crítica de la cirugía. Después lo que queda realizar es la extracción de la vesícula del lecho hepático. Entonces acá lo que vemos cómo se va desperitonizando la vesícula utilizando principalmente el hook. Eso que va cortando y quemando a la vez y se va extrayendo hasta sacar por completo la vesícula biliar. Y una vez que realizamos completamente la colecistectomía, ¿por dónde vamos a sacar la vesícula? Muchas veces esa es la pregunta que se hace en la mayoría de los pacientes y no entienden cómo puede sacar una vesícula grande o un cálculo grande a través de unos orificios pequeños. Y esta extracción de la vesícula se puede realizar por ese trocar que está en el epigastrio o por el trocar a nivel umbilical. Esto ya va a depender del cirujano y de lo que está acostumbrado a realizar. Y una vez que se extrae la vesícula, normalmente eso se saca a nivel de la pared abdominal y luego se introduce una pinza, que sería la pinza de aro, que sería un instrumental de cirugía abierta, y se introduce dentro de la luz de la vesícula y se van extrayendo los cálculos dentro de la vesícula. Inclusive con esta pinza se pueden triturar si son cálculos grandes y se van sacando en pedazos. Una vez que se vacíe la vesícula de los cálculos, se aspira el contenido de bilis y lógicamente la vesícula se contrae completamente y sale fácilmente ya a través de esos trócares del epigastrio o de la región umbilical. Eso es lo que muchas veces los pacientes no entienden cómo se puede sacar, entonces hay que explicarle muy bien el procedimiento. Lógicamente, una vez que ya hicimos toda la extracción de la vesícula, de los cálculos, entonces tenemos que hacer nuevamente un control de la salida de los demás trócares. Eso se hace bajo visión directa. Y ahí se evalúa si es que de repente hay algún sangrado o no de la pared, entonces para poder hemostaciar. Ahora le voy a mostrar un video de una cirugía videolaparoscópica para que puedan tener idea de cómo se realiza la colecistectomía. Este video tiene un audio del cirujano que realizó el procedimiento, entonces para que puedan escuchar y entender perfectamente. Comenzamos la intervención colocando un trócar subumbilical, un trócar epigástrico y dos trócares en el hipocondrio derecho por debajo del reborde costal. Desde el umbilical conectamos la óptica con la que estamos observando la imagen en este momento y del trócar epigástrico se introduce el hook de 5 milímetros para la disección. Ambos ports para la movilización y tracción de la vesícula se introducen desde los trócares de la derecha, como vemos en la imagen. Comenzamos realizando un ojal en la serosa del mesovesicular próxima al borde hepático y desde allí descendemos hacia abajo abriendo la serosa
siempre con el electrodo del hook observándolo por transparencia para seccionar solo la capa serosa y dejar el tejido adiposo subyacente, como vemos en la imagen, para la movilización y disección posterior para la exposición de las estructuras del pedículo vesicular. Rotamos con el trocar que estamos tomando con el grasper del bacinete, lo exponemos hacia arriba y a la línea media para exponer su cara derecha, y continuamos la sección del peritoneo de la cara derecha desde el pedículo vesicular hacia arriba, exponiendo la cara derecha del triángulo de Calot para liberarlo y despojarlo de la envoltura serosa. Una vez hecho este tiempo, volvemos otra vez a la cara izquierda. Allí vamos a ver las dos estructuras que se vislumbran entre el tejido adiposo que las envuelve, que con una pinza de disección comenzamos a separar. Liberamos todo el tejido adiposo que envuelve las estructuras y después comenzamos a separar la estructura del ducto biliar, del conducto cístico, de la estructura vascular que se encuentra por encima, como vemos allí, que es la arteria cística, con su ganglio respectivo. Realizamos un ojal por encima y por debajo de la arteria, para posteriormente poder completar, como se ve allí, la disección indicada de la arteria cística. Vamos a clipar la misma una vez que hemos liberado la cara superior y la posterior, o sea que hemos generado dos ventanas por encima y debajo de ella. Colocamos dos clips proximales, como se ve en la imagen. Luego colocamos un clip distal y vamos a realizar posteriormente la sección de esta estructura vascular en el espacio que queda entre los dos clips proximales y el clip distal, o sea que dejamos hacia proximal dos clips colocados. Ahora en la imagen estamos viendo el clipado distal del conducto cístico. Allí se ve cómo vamos ahora con la tijera a seccionar, como mencionamos anteriormente, la arteria cística entre los dos clips proximales y el clip distal, con lo cual vamos a abrir ampliamente el triángulo de Calot y solo nos queda el conducto cístico, que en este momento está siendo parcialmente seccionado sobre su cara anterior para dar lugar a la apertura de la luz del conducto, a través de la cual, como veremos posteriormente, colocaremos una cánula, como está sucediendo en este momento, a través de la cual realizaremos la colangiografía transcística. Colocamos este catéter, que podemos introducirlo a través de uno de los trócares de 5 o por vía percutánea con una cánula accesoria, y realizamos la colangiografía como vemos en la imagen. Esto lo hacemos de rutina para poder determinar la indemnidad de la vía biliar. Una vez que determinamos que no existen cálculos en la vía biliar, colocamos dos clips proximales y completamos la sección que habíamos iniciado antes de la colangiografía. Terminado este tiempo, volvemos a inspeccionar el pedículo, nos aseguramos de que las estructuras están adecuadamente clipadas y comenzamos la liberación de la vesícula de su lecho hepático. Exponemos la cara izquierda de la vesícula y de arriba hacia abajo vamos haciendo la sección de la serosa de su meso y continuamos la disección en profundidad del tejido adiposo y las pequeñas estructuras vasculares que pudieran transcurrir por ese meso vesicular. Una vez que nos alejamos del pedículo, procedemos a realizar una tracción del bacinete hacia arriba, hacia el cenit, exponiendo la cara inferior de la vesícula y después, empujándola hacia la línea media, exponemos la cara derecha de la misma y, como vemos en la imagen, continuamos la sección de la serosa vesicular hacia la base de la vesícula, hacia el fondo, de uno y otro lado de la vesícula, a la derecha y a la izquierda. Aquí vemos nuevamente del lado izquierdo, venimos descendiendo para exponer el remanente de meso vesicular,
que vamos a ir seccionándolo a medida que lo vamos pediculizando con el hook. Esta maniobra, si la realizamos en el plano adecuado, como vemos en la imagen, debe ser prácticamente exangüe. Cuando agotamos la cara ventral, volvemos nuevamente a lateralizar la vesícula y otra vez desde el fondo hacia abajo, desde su cara izquierda, comenzamos a pediculizar nuevamente toda la superficie que se encuentra adherida de la vesícula al lecho hepático. Volvemos a repetir una y otra vez esta maniobra a medida que procedemos a liberar la vesícula del lecho hepático, ascendiendo por la cara hepática de la vesícula hasta llegar al fondo propiamente dicho. Allí nos encontramos a nivel del fondo y antes de concluir la sección completa del meso volvemos a inspeccionar el pedículo comprobando que este se encuentra adecuadamente clipado y que no hay ni bilirragia ni hemorragia a nivel del mismo. Realizado esto, tomamos la vesícula del bacinete, la introducimos dentro del trocar de 10 milímetros y la extirpamos a través del orificio de dicho trocar. Concluida esta maniobra, vamos a colocar, sacando por contrabertura uno de los Grasper, introducimos una cánula K9 justamente para colocar un drenaje subhepático que va a salir por contrabertura para tener un control en las primeras 12 horas del posoperatorio, con lo cual queda concluida la intervención. Una vez que se realizó todo el procedimiento de la colecistectomía videolaparoscópica, lógicamente hay que retirar los trócares y este retiro se realiza bajo una inspección con el laparoscopio de las heridas peritoneales para evitar olvidar un sitio sangrante de la pared y lógicamente poder hemostasear en caso de que sea necesario. Se retira el laparoscopio y se abre la válvula del trócar operatorio y con esto se consigue evacuar todo el gas, todo el CO2 que se utilizó para la realización del pneumoperitoneo. Lógicamente hay que realizar este procedimiento antes de retirar todos los trócares para que no se quede en gas dentro de la cavidad abdominal, que lógicamente eso después se puede traducir en molestia para el paciente. Sobre todo produce un dolor a nivel del hombro derecho, que es la omalgia muy característica de la cirugía cuando queda pneumoperitoneo presente. La herida umbilical muchas veces requiere dar un punto de sutura de aproximación en caso de que no se haya utilizado la aguja de Veress y se haya introducido el primer trocar por la técnica abierta. Y todas las heridas de la piel después se cierran con una sutura de nylon 3.0. Generalmente a las 6 a 8 horas de la intervención, la mayoría de los pacientes ya están en condiciones de iniciar su tolerancia vía oral con líquidos claros y a las 24 horas en condiciones de alta, muchas veces inclusive antes, todo dependiendo de la evolución postoperatoria del paciente. Dado que la colecistectomía laparoscópica es una cirugía de mínima invasión, la capacidad de retorno a las actividades normales de las personas intervenidas es de aproximadamente 3 a 7 días posteriores a la cirugía, lo que tendría una gran implicancia entre el tema del costo, tanto del seguro como para el paciente mismo. Tiene un gran beneficio en caso de que necesite reintegrarse rápidamente a sus actividades laborales. ¿Cuáles son las complicaciones que se podrían presentar en el transcurso de una colecistectomía, ya sea abierta o laparoscópica? La complicación más temible del cirujano es la lesión de la vía biliar, que normalmente en una cirugía abierta se estima en un 0,1% y en una cirugía laparoscópica entre 0 a 3 a 0,5%. Otra complicación también puede ser la bilirragia o el coleperitoneo enquistado, que es lo que se llama bilioma. Es cuando hay una fuga de bilis dentro de la cavidad abdominal. Por varios motivos podría deberse esto, ¿verdad? Y también, como les había comentado, la lesión por los trócares en la laparoscopía ocurre normalmente con la introducción del primer trócar, que se realiza a ciegas básicamente, ¿verdad? Donde puede haber perforaciones intestinales, perforaciones de vejiga, de aorta, de vena cava, ilíacas, vena porta. Estas son las lesiones más frecuentemente descritas, ¿verdad? Pero cada vez son menos
una vez que se fueron adquiriendo una gran experiencia en la introducción del trocar y lógicamente en la curva de aprendizaje es mucho mejor. Hay dos clasificaciones que normalmente se utilizan cuando se complica una cirugía con una lesión de la vía biliar y una de esas clasificaciones es la clasificación de Bismuth. ¿Y en qué consiste esta clasificación? Eso está determinado de acuerdo al lugar de la lesión de la vía biliar y su relación con la confluencia de los conductos hepáticos básicamente. La clasificación de Bismuth, la de tipo 1, es cuando esta lesión ocurre a este nivel, o sea, a más de 2 centímetros de la confluencia de los conductos hepáticos. Cuando entonces ocurre una lesión acá a más de 2 centímetros, entonces se habla de un Bismuth 1. El Bismuth 2 es cuando esta lesión ocurre a menos de 2 centímetros de esta confluencia. Entonces es una lesión un poco más alta ya de la vía biliar. Ese sería un Bismuth 2. El Bismuth tipo 3 es cuando coincide esta lesión con la confluencia de los conductos hepáticos, pero esta confluencia está conservada. Ese es el tipo 3. Ahora, en el tipo 4 ya hay una destrucción de esta confluencia. Entonces, es una lesión lógicamente mucho más alta. Y la de tipo 5 es cuando hay una afección de un conducto hepático derecho que es aberrante o asociado a una lesión del colédoco. Entonces, estos son los diferentes grados de Bismuth. Y lógicamente, cuando más alto es el grado de Bismuth, tiene peor pronóstico, o sea, para la reparación. Una lesión de Bismuth 1, lógicamente, tiene mucho mejor pronóstico porque tenemos mucho más superficie de vía biliar que podamos reparar después de que una lesión, por ejemplo, donde ya estén separados los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Esta es la otra clasificación que se utiliza para las lesiones de vías biliares y es según Strasberg. Aquí vemos que existen unos grados, aparte del Bismuth, que a partir del E, vemos que el grado A, por ejemplo, es cuando hay un goteo biliar por el conducto cístico o por el lecho vesicular. Esto normalmente puede ocurrir cuando la ligadura del conducto cístico se desprende o el clip que se coloca en la cirugía laparoscópica se cae. Entonces puede haber una fuga a nivel del conducto cístico o por haber una sección a nivel de una vía biliar en el lecho vesicular. Entonces va goteando dentro o sea, en la cavidad peritoneal a nivel del lecho vesicular. Esta es la de tipo A. La de tipo B es cuando hay una sección y una oclusión de un conducto aberrante derecho. Aquí vemos el conducto cístico bien ligado, pero un conducto aberrante derecho vemos acá que está cerrado, ¿verdad? Esto lógicamente puede producir después una dilatación de las vías biliares. Pero acá no hay derramamiento de bilis. Esta es la de tipo B. La de tipo C es cuando hay una sección y una pérdida de bilis a través de un conducto aberrante derecho. A diferencia de esto que estaba ocluido, que no había pérdida de bilis, acá esto queda abierto y hay derramamiento de bilis. Lógicamente esto va a producir un bilioma, así como habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? La de tipo D ya se observa una lesión lateral de la vía biliar principal, que en este caso, a nivel hepático común, entonces esto se considera una lesión de tipo D. Y la de tipo E, básicamente son las lesiones ya de Bismuth que habíamos hablado anteriormente. En la de tipo, la E1 hay una sección completa de la vía biliar a más de 2 centímetros de la confluencia, ¿verdad? En la de la E2 hay sección completa de la vía biliar a menos de 2 centímetros de la confluencia. La de tipo 3 hay una sección completa de la vía biliar a nivel de la confluencia. Eso como habíamos hablado en la clasificación de Bismuth. En la de tipo 4, sección completa de la vía biliar dejando ya los conductos hepáticos derecho e izquierdo que están separados. Y en la de tipo 5 hay una sección completa de la vía biliar o una estenosis incluyendo un conducto hepático, o sea, un conducto aberrante. Estas son las dos clasificaciones que más se utilizan para tratar de estadificar o determinar el tipo de lesión de vía biliar que se produjo en el transcurso de una cirugía, ya sea abierta o por vía laparoscópica. Y por último, también tenemos que saber que existe el cuadro clínico de una colecititis aguda alitiásica. ¿Y qué entendemos por esto? Que es la inflamación aguda de la vesícula biliar, pero en ausencia de cálculo. Existe entonces esta posibilidad, hay que tener bien en cuenta eso. Y también se le llama colecititis necrotizante. ¿Y en qué tipo de pacientes se puede presentar la colecititis aguda alitiásica?
Es muy importante tener en cuenta eso para que podamos llegar a su diagnóstico. Y se pueden observar en aquellos pacientes que son postoperados de alguna cirugía mayor no biliar, en pacientes que recibieron traumatismos graves, en los grandes quemados, en los pacientes que están con falla multiorgánica, en los pacientes que reciben nutrición parenteral prolongada por falta de estimulación de la vesícula se distiende y eso puede llevar a todo el proceso de la fisiopatología de la colecititis aguda, en pacientes que están en su puerperio, pacientes sépticos, pacientes que están, o sea, que son portadores de diabetes mellitus. Estos por lo general son pacientes graves y se ve mucho, por ejemplo, en la unidad de los de cuidados intensivos en terapia. Entonces, ¿cómo le tratamos a estos pacientes que están con una colecititis aguda alitiásica? Dijimos que estos pacientes por lo general son pacientes muy graves, en mal estado general, que se encuentran por lo general en la unidad de cuidados intensivos en la terapia. Entonces hay que evaluar bien el procedimiento a realizar y se evalúa lo que sería el riesgo-beneficio. Dijimos que estos pacientes son graves, entonces no están en condiciones de realizarse una cirugía, ya sea abierta o laparoscópica, que para realizar la colecistectomía. Entonces, ¿qué opción tenemos nosotros de tratamiento para estos pacientes? Entonces se hace lo que se llama la colecistostomía percutánea, que se realiza a través de una guía ecográfica, ¿verdad? Ese es el tratamiento de elección para estos pacientes. ¿Y qué significa colecistostomía? Como su nombre lo dice, ostomía sería como es abocar la vesícula hacia afuera a través, en este caso, de un drenaje. A diferencia de la colecistectomía, que sería extirpar o quitar la vesícula. Y esta colecistostomía entonces se realiza con el cirujano que hace cirugía mínima invasiva. Entonces se realiza una ecografía abdominal, se localiza la vesícula y a través de esta pantalla ecográfica directamente se realiza la punción. Vemos acá la punción de la vesícula y se introduce un catéter dentro de la vesícula. Y esto va drenando el contenido de la vesícula, como en este caso vemos cómo va saliendo el líquido purulento. Esto después se puede colocar a un sistema de drenaje de un colector, entonces va saliendo el contenido de la vesícula a través de ese drenaje. Y eso una vez que se solucione el cuadro, entonces se puede retirar y ya queda solucionado el problema. Muchas gracias.